para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía, en este día de paro de 24 horas, el primero organizado por el PIT-CNT en este gobierno de Vázquez. Nos está acompañando hoy en el panel el doctor Durán, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y como invitado tenemos, me estaba riendo porque al Turco Abdala, ¿se acuerda cuando Cristina Fernández de Kirchner lo saludó confundiendo los personajes? Bueno, dijo el Turco Abdala. Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, muchas gracias por estar hoy aquí. A ver, creo que fueron palabras suyas, ¿no? Pero no sé, es muy difícil hacer tortillas sin romper huevos. Algo que se dijo en la conferencia de prensa, no sé cuánto tiene de metáfora, ¿no? O si está evocando aquello de que lo han sostenido siempre y con razón, tanto sindicatos como organizaciones sociales que luchan por derechos. Eso de que, bueno, no se cambia nada regalando flores, ¿no? ¿Va por ahí? Sí, nosotros estamos convencidos que por lo menos en el corto plazo, profundizar un proceso de cambio afecta a intereses. Entonces, siempre que uno plantea una perspectiva, tiene que saber que está ubicado en la sociedad, en el debate democrático y en la acción, promoviendo, digamos, que se apoyen determinados sectores de la sociedad y a veces eso genera diferencias con otros sectores, ¿no? En realidad, este no fue el primer paro general en esta administración. El año pasado tuvimos uno, donde se juntó allí una coyuntura en que veníamos bastante desconformes, digamos, con los criterios del Poder Ejecutivo en los consejos de salario. Ahí también, cuando se genera un ajuste salarial, en el corto plazo se generan tensiones y la patronal, digamos, se resiste a los mismos, aunque luego se le revierten a su favor, porque la gente se consume el ingreso nuevo que genera y eso, a su vez, dinamiza el mercado interno, etcétera, ¿no? Así que sí, nosotros consideramos que es importante, particularmente en el debate presupuestal, pensar cómo ampliar el espacio fiscal de manera de atender la necesidad del 6% del Producto Bruto Interno, pero no es por la cifra, es por lo que necesita la educación pública para hacer una inversión hacia adelante en el desarrollo. Y ahí, justamente, porque si es por el punto más, punto menos, estamos prácticamente, por lo que plantea este proyecto de ley de rendición de cuentas, en un 5%, queda una rendición más, o sea que por el punto tal vez no sea. Ahora, cuando se habla de la inversión en educación, si no pasa solo por lo presupuestal, como usted lo está planteando ahora, ¿por dónde pasa? Porque el cambio cultural que de alguna manera uno podría entender que se está necesitando para poder reivindicar y revalorizar la educación, el docente, ¿no? ¿Hay que hacer un paro para eso? ¿Es por allí? Bueno, por lo menos ha sido notorio de que nosotros tuvimos una diferencia grande en el método en que se movió el Poder Ejecutivo en esta rendición de cuentas. ¿A qué se refiere? ¿Quién sostiene que el gobierno cumplió con los periodos constitucionales para presentar la rendición de cuentas en el Parlamento? Dice la verdad. Ellos tienen hasta el 30 de junio para enviar el proyecto. Nada les impide, en esa perspectiva, que lo hagan un 22, un 23. Pero ustedes entienden que hay una ley de negociación, hay una ley de negociación colectiva que es parte de nuestro andamiaje jurídico que establece, particularmente en los casos de rendición de cuenta o presupuesto, tener el tiempo necesario para conversar en todo lo que impacta la rendición de cuentas y el presupuesto en las condiciones de trabajo. Acá hay mucho de planteo de arreglo de edificio, de mejora, de contratación de auxiliares en primaria, por ejemplo, que hoy están contratadas de manera irregular. La ley establece que hay que conversarlo con el debido tiempo, cuestión de que también los trabajadores podamos hacer nuestras observaciones, nuestras propuestas, y eso no se dio. Bien. Así que además de ese aspecto, también se sabe que hay otros reclamos en la plataforma que tienen que ver con proyectos congelados en el Parlamento, que atienden a otras realidades sociales y todas muy válidas, ¿no? No es solo por esto, estamos de acuerdo. Ahora, un paro general, ¿no? de 24 horas a un gobierno del Frente Amplio. ¿Esto significa que desde los sindicatos se interpreta que este gobierno defiende medidas antiobreros? No, a nosotros se nos critica en dos bandas, digamos. A ver. Algunos sostienen que el movimiento sindical es prácticamente un apéndice del Poder Ejecutivo y que no es lo suficientemente autónomo e independiente
para cumplir su rol. En la sociedad está esta crítica. Y otros sostienen que somos insensibles, desagradecidos y que de alguna manera le ponemos palos en la rueda a la gestión gubernamental. Yo creo que ni una cosa ni la otra. El movimiento... O, dicho por usted, rompen huevos en ambos frentes. No, lo que yo hacía referencia en eso es que hemos planteado en forma explícita, hay 8.000 millones de dólares invertidos por uruguayos en el sistema financiero internacional, fuera de Uruguay. Hay 100.000 hectáreas que han sido compradas por uruguayos en Paraguay. Hay un IRAE que tiene tasa plana. El IRPF que pagamos todos nosotros es un impuesto progresivo. Cuanto más ganás, más pagás. Claro. El IRAE a las empresas es tasa plana, no diferencia entre una pequeña empresa y una gran empresa. El impuesto al patrimonio tiene demasiadas exoneraciones. ¿Se ha negociado demasiado con el capitalismo? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Si queremos destinarle lo que necesita la educación, que es condición necesaria aunque no suficiente para los cambios, se precisa también un contenido educativo para el desarrollo, digamos. Si hay que destinar más y gestionar mejor, diría yo, en vivienda, porque ahí también hay mucho de gestión que efectivamente se enfoque a las necesidades de eliminar los asentamientos y de generar vivienda para los trabajadores. Si queremos armar un sistema nacional de cuidados para que la mujer trabajadora se incorpore más en el mundo del trabajo, bueno, ampliemos el margen fiscal gravando más a la gran riqueza del país. ¿Cree realmente que se está negociando demasiado con el capitalismo, evocando a aquel temor del propio Rodney Arismendi, ¿no? De que dentro de lo que se entiende como democracia avanzada se termine comprando el mismo perro con distinto collar? No, yo creo que tal vez pueda haber, digamos, una excesiva prudencia por la necesidad de inversión del país. Pero yo diría... ¿Y no es válido que tal vez se pueda poner en riesgo la inversión, si se afronta el capital de esa manera, ¿no? Bueno, que si uno piensa en nuestros vecinos, con todo lo que está pasando, sin ir más lejos, la ley de flexibilización laboral en Brasil y demás, Uruguay sigue siendo un polo atractivo para inversores extranjeros que dan trabajo directo o indirecto, poco, mucho, más o menos, pero que dan. ¿No es tirar mucho de la piola? Si vamos por el lado que ustedes plantean, que son las exoneraciones tributarias. Es que nosotros estamos a su vez interesados en la inversión. ¿Y entonces? Lo que nos imaginamos, con independencia de cuál es la medida concreta que se toma, porque eso se puede ver técnicamente, se puede elegir un rumbo político, que para nuestro país la inversión deseada es aquella que venga no solamente por la dotación de nuestros recursos naturales, sino por la inteligencia y la capacidad de la mano de obra. Paradójicamente, para llegar a esas condiciones hay que invertir. Es decir, la inversión en educación es una inversión, no es un gasto. Estamos haciendo una transferencia a las nuevas generaciones, es una transferencia positiva de futuro. Es distinto que la deuda externa. La deuda externa estamos nosotros transfiriendo un pago, un problema. La educación estamos transfiriendo una ventaja. Por esa razón, para nosotros nos parece que hay algunos aspectos donde hoy por hoy, ahora, en la discusión parlamentaria hay que buscar cómo ubicamos bien la frazada, pero no van a haber grandes cambios ahora en esta. Pero nos ubicamos en la perspectiva de que un día efectivamente podamos, como se nos prometió al principio, el actual sistema tributario, que para nosotros es mejor que el impuesto a los sueldos que había antes, cuando se hizo se dijo, esto es una primera oleada de cambio, luego vamos a ajustar un poco más. Yo creo que estamos ya en tiempo de hacer eso, ¿no? Bien. ¿Cómo ve el panel este paro a la luz de los planteos del PIT-CNT y también de las innegables mejoras que han habido en nuestros últimos años en lo que remite a salarios, a derechos y demás? ¿Cómo le cierro, cómo interpretan este paro? Una interpretación que es muy personal, ¿no? Yo creo que los paros siempre terminan embromando al trabajador y a la gente común. No veo a veces muchos resultados, dice, pasa el paro y al otro día volvemos a la normalidad y uno dice, ¿qué sacó el limpio de esta paralización de todo el país? Pero es una opinión personal. Después, en relación con lo que usted decía de gravar a las personas o gravar el capitalismo y el patrimonio, yo tengo la convicción de que el liberalismo, o sea, la mano privada es la que sostiene luego las políticas públicas. Es decir, el Estado, ¿de qué vive? De la fuente privada, que pone una empresa, le da trabajo al país, mueve el país, y luego que el país está en movimiento, el Estado recauda a través de los impuestos, y luego eso se aplica a políticas públicas. Si uno empieza a asfixiar
el empleo genuino, el patrón genuino que quiera abrir su pequeña empresa, empieza la carga tributaria a ser tan difícil que el propio empresario, pequeño empresario o el empresario grande se termina yendo del país, al Paraguay, como bien dice, o a otros países. Entonces empieza a despoblarse el país y a ser más improductiva la situación, o a ser más difícil la situación de políticas sociales, educación, salud, etc. Yo creo que el problema, el problema de educación, como bien decía, tal vez pasa por el tema de gestión, que va más allá de la plata, de más plata y más plata y más plata. Tal vez con política de gestión vamos a tener una mejor educación, y ahí está el problema. Perdón, ya termino. Creo que el paro es la medida última. Usted decía recién, no nos llamaron antes para negociar. Y bueno, capaz que habría que empezar a golpear las puertas ahora, vamos a negociar o hablar con las personas públicas para llegar a los caminos necesarios. Yo lo veo a este como un paro muy oportuno. Hay una situación que preocupa. Lo escuchaba el ministro de Economía en este mismo canal hace pocas horas decir que no solamente aumentó el desempleo, sino que estamos ante una situación en la que no se crean fuentes nuevas laborales. Ha bajado la actividad y, sin embargo, crece la economía. Yo creo que aquí los trabajadores tienen que marcar muy fuerte su presencia, a la luz de lo que tú mencionabas hoy también, lo que pasa a nivel de la región, que ante esta excusa de que no funciona la recaudación, no viene la inversión, lo que hacemos es, y bueno, vamos a flexibilizar las relaciones laborales, las condiciones laborales, porque ese siempre es el punto más débil. Yo creo que lo que hay que hacer es plantarse fuerte y definir qué tipo de inversiones queremos. Bueno, si va a venir una inversión tan grande como la de UPM, yo imagino que el Estado uruguayo está en condiciones de poner determinadas cláusulas y no de abrirse de manos abiertas y tener que ser él quien termina poniendo más de 1.500 millones de dólares para que una empresa venga a invertir y crear en realidad no muchas más que 300 o 400 fuentes laborales una vez que todo este ruido pase. La educación tiene que ser una prioridad en el gasto. Hoy escuchaba a Fernando Pereira. ¿Pero el 1% te hace la diferencia? Yo creo que el dinero hace la diferencia. En estas últimas horas ha hablado el presidente de la ANEP diciendo que faltan 200 millones que comprometen la construcción de escuelas de tiempo completo, por ejemplo, que sabemos que son las que han dado mejores resultados en revertir las cuestiones que tenían que ver con el bajo rendimiento de los chiquilines. Yo quiero una educación con muchas escuelas de tiempo completo, con auxiliares de servicio contratadas como deben estar. Me parece que es prioridad, porque escuchaba a Fernando Pereira hablar de que justamente el desempleo golpea de manera mucho peor a quienes tienen menos educación. Y en un país donde los chiquilines se van del sistema educativo, donde ya sabemos que tenemos problemas importantes de rendimiento, por ejemplo, en secundaria, hay que apostar a más y mejor educación. A mí lo que me hace, gracia de estos planteos es que nosotros los uruguayos decimos las inversiones que queremos y las que no queremos, como si hubiera una especie de calecita de inversiones alrededor de nuestro país y tuviéramos acceso a elegir nosotros, esta la quiero, pero esta no la quiero. En realidad somos un país muy dependiente. Tenemos que ser agradecidos. Porque somos un pequeñísimo mercado de 3 millones de habitantes. Entonces, tenemos que atraer inversiones a como dé lugar. Ahí está nuestro futuro. Estoy de acuerdo que la inversión en educación es la inversión más importante, participo de eso, pero no sé si es el 6% o es el 10% o es el 4%. Lo que sí me interesa es que sea una inversión que genere resultados, algo que a pesar del maravilloso, no escalofriante, aumento que ha tenido la inversión en educación en los últimos 10 años, no se ha concretado. Dije escalofriante de manera irónica. Quiero terminar. Hay una ley de la naturaleza y es una ley de la economía que quiere decir que si yo castigo con mayores impuestos a lo que llamo el gran capital, la riqueza acumulada, o sea, estoy aplicándolo en determinadas empresas que no van a decir, uy, ahora voy a ganar menos y voy a darle más al Estado uruguayo. Porque si se encuentran en esa disyuntiva, se van. Y si no se van, lo que van a hacer es lo que ya se va a hacer con este aumento que propuso Astori del impuesto consular. Lo van a trasladar al público. O sea que los propios trabajadores van a pagar más. O sea que estamos pidiendo como trabajadores que mañana paguemos más. A ver, por favor, Alberto. Dos o tres cosas sobre muchas de las cosas que se han dicho. La primera principal, ningún país serio del mundo acepta cualquier inversión por tratarse solo de inversión. Ningún país serio, pero ni el peor de las repúblicas bananeras. Justamente,
un país serio, con políticas serias de inversión, busca, elige, selecciona. Al punto tal, recuerdo que acá, cuando se quería instalar Aratirí, recuerdo entre otros al hoy senador de la República en la calle Pou, haciendo justamente reclamos acerca de qué característica iba a ser la explotación del hierro. Así que, ojo con transformarnos más realistas que el rey que queremos poner, al que le queremos poner la corona. Además, quiero decir algo. Es verdad, yo no sé bien si será 6 o 10% lo que necesita la educación. Lo que yo sí sé es que 2,5, 3% que era el que teníamos, no, eso no, ¿verdad? Así que ojo con solapadamente reivindicar el pasado. La primera cosa y principal, los trabajadores tienen derecho al paro. En Uruguay, en cualquier país libre y democrático, yo de eso siento beneplácito constitucional, me gusta que se aplique, más allá que tengo dudas acerca de la eficiencia de este paro. ¿Cómo se demuestra si un paro es justo? Bueno, la reacción de la gente. La que manda acá es la gente. Por lo tanto, en algún momento me gustaría preguntarle a Marcelo, a esta altura, 3 menos cuarto casi, cuál es la evaluación que hace acerca del paro. Si la gente fue a laburar o no, en qué proporción y en qué medida. Vamos con eso en un momentito, pero si me permiten, tenemos al ministro Murro de Trabajo en este momento en un móvil junto con Diego Travieso. Buenas tardes para los dos. Gracias, ministro, por estar allí. Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Estábamos escuchando el debate, pero ¿cómo se interpreta desde el gobierno este paro general del PIT-CNT? Es la pregunta que le vamos a realizar, la primera, al ministro Murro. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, con la teleaudiencia. Y bueno, acá simplemente estamos encarando esta situación. Hubiéramos deseado otra situación, esta es la situación que tenemos. Y ante esta situación, como siempre, este es un gobierno de diálogo, de negociación, de respeto, de búsqueda de permanentemente mejorar, perfeccionar, corregir, y en ese camino estamos y estaremos permanentemente. Victoria, te escuchamos. Sí, yo lo escucho hablar, claro, desde el lugar del ministro, ¿no? La pregunta es cómo se ven justamente los paros. Usted primero fue delegado de trabajadores en el BPS, ministro ahora, también fue dirigente sindical. Entonces, ¿cómo se cambia el chip? Si es que se cambia en algún punto. En primer lugar, Victoria, siempre hemos tratado de estar del mismo lado de la historia, independientemente de las responsabilidades que a uno le toque cumplir a lo largo de su vida. Hoy estoy coyunturalmente de ministro y en esa situación hay que analizar la situación en la cual está el país, estamos nosotros, estamos tratando de hacer las cosas permanentemente, reitero, con diálogo, con negociación, con escuchar, con respeto. Y en eso ver, por ejemplo, yo creo que en Uruguay tenemos cosas que valorar y cosas que mejorar. En primer lugar, valorar lo que se ha hecho. Nunca hubo en la historia de este país tanta negociación colectiva en el sector privado y en el sector público. ¿Eso es mejorable? Sí, es mejorable. ¿Lo queremos mejorar? Sí, lo queremos mejorar. Pobre de aquel que piense que estamos en la excelencia o en el 100%. Desde esa perspectiva, si miramos lo que está pasando... Perdone, solo mencionando la negociación colectiva y los tiempos, que si no es la principal, es de las principales reclamos, ¿no?, que plantea el PIT. ¿Bien hecho el paro? A ver, yo reitero, hay que encarar la situación tal cual es. Nosotros en este aspecto tenemos que ver lo hecho y lo que falta por hacer. Y en ese camino vamos a seguir, valorando lo hecho, que hay que valorarlo, porque ya tuvimos acá 15 años, y no hace mucho, entre la década del 90 y el 2005 no hubo negociación colectiva, prácticamente desapareció, y eso no fue bueno para el país, no fue bueno para los trabajadores, no fue bueno para el conjunto de la sociedad, y no queremos volver a eso. Y si miramos cerca nomás lo que está pasando en Brasil, es tremendo. Sí. Sin entrar a juzgar lo de Dilma Rousseff o lo de Temer, pero a mí me llama mucho la atención que en el mismo momento se haya aprobado una reforma laboral donde, bueno, va a ser legal trabajar 12 horas, es legal que cada trabajador individualmente negocie con su empresario, sí, por encima de por leyes, encima, ¿no?, o por debajo
bien, de leyes o de acuerdos entre sindicatos y empresas. Nosotros no queremos eso para el Uruguay. No queremos que se perjudique a las trabajadoras embarazadas, como lo está haciendo esta reforma laboral en el Brasil. Entonces, no queremos ese destino. Ante eso tenemos que... Sí, perdón, porque lo escuché hoy también referirse en una radio, no recuerdo cuál, al tema, y de hecho, bueno, a todo el mundo, a nadie les es ajeno esta ley de flexibilización laboral en Brasil. Ahora, ¿hay temor o acaso ese dato genera incertidumbre o inseguridad en nuestro país? Estoy pensando en el porcentaje del desempleo, el 8,5. ¿Acaso ese es un dato que de alguna manera puede ser una fuente de un potencial retroceso en nuestro país, sea en temas de salarios o hasta en derechos adquiridos? No, todo lo contrario. Este gobierno quiere seguir por este camino, el camino del diálogo, de la negociación colectiva en el sector público, en el sector privado. Nos estamos preparando para un 2018 que va a ser el año de mayor negociación colectiva en el sector privado y en el sector público de la historia del Uruguay, y queremos el desarrollo del país, que sigan viniendo empresas, que sigan viniendo inversores, que se sigan desarrollando empresas sostenibles y sustentables, como está sucediendo. Hace pocas semanas vino acá al Uruguay una empresa de 400 años holandesa a fabricar la primer grúa en la fábrica CIR. Y esa empresa dijo: elegimos Uruguay por las condiciones de Uruguay, por las condiciones de institucionalidad, por las condiciones de sus trabajadores, y no solamente queremos producir la primer grúa contratada por la Administración Nacional de Puertos, sino que queremos que Uruguay sea el lugar de mantenimiento de las 50 grúas que tenemos en el Mercosur. Y estamos hablando de la principal empresa productora de grúas del mundo, que produce 7 de cada 10 grúas. Hace pocos días inauguramos la primera inauguración de la primera piedra fundamental de la planta de Nestlé en Uruguay, acá cerca del aeropuerto de Carrasco. Hace pocas semanas Japón, una empresa japonesa, compra el principal frigorífico en cantidad y calidad de Uruguay, el BPU, ubicado allí en la zona entre Durazno y Flores, y habría que leer lo que dice el capitalista que vende ese frigorífico y lo que dice la empresa japonesa que compra ese frigorífico. Japón es el país del mundo que más exige calidad de carne. ¿Y por qué eligieron Uruguay? Bueno, esas cosas las tenemos que defender y ahora, potenciar. Queremos ese desarrollo de Uruguay y lo queremos porque esa gente elige venir a Uruguay, aunque sabe que en Uruguay hoy hay paro general. Bien, ahora, estas personas ¿Por qué? que eligen venir a Uruguay... Hay institucionalidad, hay democracia, hay derechos laborales y hay fomento de las empresas sostenibles y sustentables. Perfecto. Todo lo que redunda definitivamente en el beneficio de estas empresas que vienen a nuestro país. Lo que se está cuestionando desde el PIT-CNT y un poco de distintos frentes es, bueno, ¿cuál es el beneficio real para nuestro país desde el punto de vista de la perspectiva de los trabajadores? ¿Cuánta mano de obra de verdad eso implica? ¿Directa o indirectamente? Esto implica trabajo de calidad. Necesitamos mejorar la formación de nuestros trabajadores, necesitamos mejorar la formación de nuestros empresarios. Por eso, por ejemplo, lo que hemos planteado como estrategia principal de este ministerio, y es una de las 10 líneas estratégicas del gobierno, la cultura del trabajo para el desarrollo. Precisamos más calidad en el trabajo, más asiduidad, más productividad, precisamos más formación. Por eso lo que está haciendo el Instituto de Formación Profesional, un instituto donde el gobierno es minoría pero es parte activa, y donde en este periodo, en estos 2 años, se ha ya triplicado la cantidad de personas que se forman por año, y no estamos formando solamente a trabajadores desocupados, que hay que seguirlo haciendo, a trabajadores vulnerables, que hay que seguirlo haciendo, sino estamos capacitando también a trabajadores y empresarios en actividad. También en gestión empresarial. Y en este camino hay que seguir. Bien, disculpe que insista con la pregunta, pero de alguna manera, ¿el Uruguay le parece viable que pueda poner como condición, o al menos que existiera alguna normativa que asegure un mínimo de mano de obra uruguaya cada vez que venga una empresa extranjera a instalarse, a comprar o a desarrollar? ¿O no podemos darnos el lujo de esas condiciones?
Hola. Ay, nos quedamos sin retorno, qué lástima, me acaba de decir la producción. Estaba buena la pregunta, ¿no? Qué lástima. Ay, qué lástima. Bueno, yo no sé si tendremos tiempo de retomar, tal vez después de la pausa que se pueda arreglar el desperfecto. ¿Ahora sí? ¿Me están escuchando? Sí. Te estamos escuchando. Qué suerte, bien. Yo no sé finalmente si me escuchó la pregunta. A ver si podemos reiterar la pregunta, Victoria. Bien, se la hago cortita. A ver si podemos reiterar la pregunta, si le parece viable que el Uruguay pueda, ante cualquier inversión extranjera, plantear ciertas condiciones que aseguren, por ejemplo, determinada cantidad de trabajadores nacionales, uruguayos, ¿no? ¿O ese es un lujo que no nos podemos dar? ¿Podemos estar quisquillosos en eso? Aspirar a, bueno, que esto efectivamente, más allá de todo la bienvenida a la inversión extranjera, redunde concretamente en mano de obra para nuestro país. Sin duda, Victoria, en ese sentido es que se viene trabajando, no solamente para las inversiones extranjeras, sino también para las empresas uruguayas. Nosotros queremos también desarrollar empresarios uruguayos con empresas sostenibles y sustentables y, por ejemplo, la propia ley de zonas francas establece de por sí un porcentaje de mano de obra extranjera que se estipula en un 25% de mano de obra extranjera. En ese sentido ya hay una legislación, pero por otro lado también tenemos en Uruguay un dato muy positivo y yo creo que relevante, que es la nueva inmigración que está teniendo el país. ¿Por qué viene gente a vivir al Uruguay? Porque entienden que en Uruguay hay mejores condiciones que las que tienen en sus países. Uruguay desde el año 2010 es un país de inmigración, de una variada inmigración. Durante 50, 60 años fuimos expertos en expulsar gente del Uruguay por razones políticas, por razones económicas, por razones sociales. Desde el 2010 Uruguay ha vuelto a ser un país de inmigración. Y creemos que tenemos que recibir esta inmigración y aprovechar esta instancia porque, por ejemplo, un dato positivo de esta inmigración es que el 46% de las nuevas personas que vienen a vivir y a trabajar en Uruguay, el 46%, casi la mitad, tienen formación terciaria, tienen formación universitaria. Y esta es una cuestión que tenemos que aprovechar para continuar este desarrollo del país que lleva sus 14 años de crecimiento económico, cosa que no debemos olvidar, pese a los problemas que ha tenido gravísimos Argentina y Brasil. Bien. Antes, cuando pasaba algo en Argentina y Brasil, Uruguay se caía, ahora no pasó eso. Pero además estamos teniendo esta inmigración muy variada de distintos países del mundo y de distintos países de América Latina, y eso también es parte. Uruguay es un país nacido de inmigrantes y tenemos que ser capaces de hacer que esta inmigración sea un hecho positivo y transformarlo para un mayor y mejor desarrollo del país, de los uruguayos y de las uruguayas y de la gente que venga de otros países también a vivir acá. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Diego Travieso, muchas gracias. Es una lástima que quedan más preguntas para hacer, obviamente, pero no se nos iría el programa. Abdala está desde hoy queriendo decir algo. Me apoyo en una cuestión que planteaba Ernesto para ubicar una reflexión sobre lo que tú planteabas. ¿Me lo podés contar después de la pausa? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya venimos.